Hola a todos, bienvenidos a la clase número 4 de la asignatura de Lengua y Literatura destinada a los estudiantes de primero medio. El objetivo en el cual nos centraremos será en analizar y evaluar los textos de los medios de comunicación. Pero para poder desarrollar un análisis y una evaluación de los textos de los medios de comunicación es importante que conozcamos primero cuáles son cada uno de ellos, sus características y los géneros a los que pertenecen. Es por esto que nos vamos a centrar en conocer cuáles son los géneros periodísticos y los textos que en ellos se encuentran. En esta ocasión te invito a que tomes apuntes de lo que observarás de la clase y los consignes en la sección de contenidos de tu cuaderno. Los géneros periodísticos son formas de expresión escrita que difieren según las necesidades u objetivos de quien lo hace. En la prensa se diferencian tres tipos de géneros periodísticos. Estos son el género informativo, el género de opinión y el género interpretativo. En el género informativo encontramos textos que tienen como objetivo dar cuenta de la actualidad con un lenguaje objetivo y directo. La persona que redacta el texto queda fuera de él o no aparece de forma explícita. Son informativos los textos que transmiten datos y hechos concretos de interés para el público, ya sean nuevos o conocidos de antemano. La información no permite opiniones personales, ni mucho menos juicios de valor. El segundo género es el de opinión. Los textos que aquí se encuentran tienen como finalidad expresar el punto de vista de quien los escribe, qué interpreta y qué comenta de la realidad. Evalúa las circunstancias en que se han producido los hechos y expresa juicios sobre los motivos y sobre las consecuencias que puedan derivarse de ellas. En ocasiones puede proponer alternativas para cambiar o mejorar la situación. Y el tercer género sería el interpretativo. Los textos que a este género pertenecen son aquellos en los que, además de informar de un suceso o acontecimiento, el periodista expresa su opinión. En el texto interpretativo, además de la información, se ofrecen detalles, se relacionan unos datos con otros, se avanzan hipótesis explicativas y se hacen proyecciones de consecuencias futuras. Dentro de cada uno de estos géneros que vimos anteriormente, encontramos diferentes tipos de textos. Estos son los siguientes. Veamos. La noticia, que es un texto breve de información sobre un hecho de actualidad reciente, no contiene opiniones personales del autor, forma el grueso principal de los escritos que encontramos en la prensa escrita y responde a 6 preguntas básicas: ¿quién?, ¿qué?, ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿cómo? Y ¿por qué? El reportaje, que es un texto informativo, una noticia ampliada, por lo cual se presta más al estilo literario que la noticia. Es un género informativo destacado de la actualidad del momento. Generalmente el reportaje sale de una recreación de algo que fue noticia, pero también de hechos que, sin ser noticia, en el sentido más estricto del término, forman parte de la vida cotidiana. Otro texto que forma parte del género informativo es la entrevista. Una entrevista es aquella en que el entrevistador se limita a exponer su conversación con un personaje mediante el sistema de pregunta y respuesta. La entrevista es un diálogo extenso y profundizado entre un periodista y una persona conocida. El editorial es un texto de opinión de publicación obligada, pues define la línea de pensamiento de la revista o periódico del cual forma parte. Es un género de opinión ligado a la actualidad del momento. La editorial reflexiona sobre el problema en cuestión con el objetivo de mostrar una determinada manera de enfocar. La carta al director es otro texto que pertenece al género de opinión. Estos son textos escritos por los lectores para su publicación en una sección que los diarios
han creado para este fin. Los temas pueden ser variados, generalmente hechos de actualidad, reflexiones más o menos literarias sobre cuestiones de la vida, pero también desacuerdos con alguna información. La columna de opinión es un texto argumentativo que valora de manera personal un asunto de actualidad. Siempre ocupa el mismo lugar y su aparición es recurrente y concreta en el periódico. Suele siempre aparecer acompañada de la fotografía del autor. Y el artículo de opinión, que es un texto argumentativo que trata cualquier tipo de tema desarrollado de manera extensa y con libertad expresiva. Es una valiosa manera de expresión que ha sido utilizada a través de los tiempos. Los autores de este tipo de texto se caracterizan por tener un reconocimiento. Son personajes con trayectoria y su opinión es muy valiosa. Dentro de los textos que forman parte del género interpretativo, nos vamos a centrar solamente en uno de ellos. Esta es la crónica. Este texto narra una serie de hechos en orden cronológico, es decir, en el orden en el que han sucedido. Además, esta incluye elementos valorativos por parte del autor, presentando una mezcla de objetividad, es decir, de explicación de los hechos, y de opinión. Es importante que entendamos que existen dos tipos bien diferenciados de crónica. Una es la periodística y la otra es literaria. La crónica periodística relata una noticia detallada, ordenada y aportando la mayor cantidad de datos posibles de un hecho ocurrido recientemente. Mientras que las crónicas literarias siempre abordan hechos reales, pero estos son mucho más históricos que recientes, a diferencia de la crónica periodística. Bien, jóvenes, ya para ir finalizando, les recuerdo que los contenidos de esta clase deben estar consignados en su cuaderno, tal como se los menciono en el inicio del video. Y luego desarrollar la siguiente actividad, la cual consiste en identificar y anotar cuáles son las características más relevantes de cada uno de los tipos de textos que se presentan a continuación. Veamos. Texto número 1. Texto número 2. Texto 3. Texto 4. Y finalmente texto número 5. Esta actividad, en cuanto a identificar los tipos de textos que se presentaron anteriormente y sus características más relevantes, deberán enviarla a mi correo profeclauquelo@gmail.com mediante un documento de Word o bien a través de una fotografía sacada de su cuaderno. Importante también, jóvenes, es que vayan leyendo el libro El retrato de Dorian Gray o bien haciendo la investigación de su lectura a través de quiénes son sus personajes, los acontecimientos más importantes, los contextos, porque próximamente, aunque no tenemos una fecha definida todavía, vamos a realizar la evaluación de su lectura. Como ya saben, cualquier consulta o duda que tengan en relación a alguna actividad que se haya hecho con anterioridad o bien en relación a esta clase y los contenidos que le acabo de otorgar, la pueden hacer a mi correo profeclauquelo@gmail.com. Bueno, queridos alumnos, espero que dentro de todo este momento complicado que estamos pasando, se encuentren bien junto a sus familias. Yo les mando un abrazo y muchos cariños para todos. Muchas gracias por su atención y espero verlos pronto.